ya estuvimos hablando con un Geólogo. Sí, es que las diferencias son mínimas. Le pregunté yo ese día a Camilo cuál es la diferencia, ¿cierto? Pero ahora también le vamos a preguntar para que tengamos las dos versiones. ¿Ah? Yo no creo que se lleven mal los geólogos con los geógrafos, no sé, porque... ¿Pero por qué? Po? Pero es que uno típico que hay, ¿cierto? Cuando hay comparaciones de algo, pero hacen cosas diferentes. ¿Los audiovisuales se llevan mal con los periodistas? Sí. Ayuda. ¿Tú querías la respuesta? Bueno, sí. No sé, yo pensé que iba a ayudar, no es verdad, pero ya. No es verdad, no. Pero mira, a veces. Bueno, pero estamos ¿Quién acá tenemos aquí? con Carolina Zurita Aparicio. Aparicio. Alejandra Zurita Aparicio, porque la conozco, por eso... ¿Sabes tú el nombre? Sí. Geógrafa de la Universidad Católica que está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Hola, gracias, Alinson. Estoy muy bien, gracias. Quiero aclarar que los geógrafos con los geólogos no se llevan mal. ¡Eso! Ella es de mi... Al menos por parte de los geógrafos no hay ningún problema, pero generalmente sí nos dicen geólogos muchas veces, porque igual tenemos algunas materias que se parecen. Por ejemplo, los geógrafos igual ven el funcionamiento interno de la Tierra para entender cómo se forman muchas cosas, muchas estructuras del relieve, por ejemplo las montañas, los valles, no sé, la zona costera. Claro. También entendemos sobre procesos de formación de las rocas y de cómo se forman también los terremotos, los sismos, la actividad volcánica. Ya. Pero es un complemento. Es un complemento, okay. No lo vemos a profundidad como los geólogos que entienden de química, física, cómo se forma la composición. Todo, claro. Nosotros lo que hacemos es tomar esa información y relacionarla con el medio, cómo se compara o cómo se relaciona con la gente. Por eso es súper importante ambos estudios, porque se complementan. Ajá. ¿Y de cuándo que partió la geografía? ¿Es algo de ahora del siglo pasado? No, la geografía es una disciplina súper antigua. De hecho, ustedes conocen Humboldt, ¿o no? Humboldt es uno de los primeros geógrafos. Ah, mira. Entonces, él hizo recorridos sobre el globo, mapeando lo que veía, haciendo los recorridos. Entonces, ahí empezó la geografía. Después ya se empezó a relacionar con la geografía crítica, se empezó a relacionar con la gente, y ahí va creciendo y la geografía ya tiene muchas ramas. Entonces puedes saber sobre riesgo de desastres, puedes saber sobre geografía política, geopolítica también, me encanta. Cultural, Oye, el clima. ¿Y hay mujeres en ese tiempo que se les reconoce su trabajo o ya es como cuando entramos al tema universitario? Claro, como el más contemporáneo ya empiezan a aparecer más mujeres en la disciplina. Sí, pero es una disciplina muy antigua y es muy bonita en verdad. De todas maneras. Bueno, vamos a hablar de lleno sobre lo que ha pasado en nuestra región. Nos hemos visto envueltos en esta situación bastante extraña. No sé si es tan extraña porque veíamos que son cosas que, bueno, pueden pasar. ¿Eh? Hace 50 años que estamos diciendo que estamos en una situación crítica. Yo creo que es algo que es como la historia del lobo, que te decían que venía, pero la mayoría decían, no viene. Sí. Señores, ya llegó. Ya llegó el lobo. Por eso es importante que empezar a hablar sobre la adecuación geográfica. Porque si nosotros entendemos cómo funciona nuestra geografía, nuestro territorio, nuestro paisaje, y en relación a las personas, vamos a entender que pueden pasar 50 años sin que se inunde una llanura del río. Pueden pasar hasta 100 años, pueden pasar 20 años. Entonces, tenemos crecidas que pueden pasar anuales, que son normales, que la gente que vive en esos territorios conoce, o pueden haber 5 años sin que suba el río, o pueden pasar 10 años y 50. Por ejemplo, estas crecidas de 50 años son lo que la gente dice, no, ya no va a pasar, o pasaba hace mucho tiempo y ya no pasó. Sí, como si... Claro, pero pasan estas cosas que se mezcla el cambio climático, se mezclan estos ríos atmosféricos que traen lluvias desde las zonas ecuatoriales. Qué lindo como le pusieron. Río atmosférico. Río atmosférico. Y se mezcla también esto de la isoterma cero, que es este límite entre que se produce la lluvia y nieva. Entonces, esos tres mezclas de cosas producen estas crecidas y al haber mucha construcción o mucha gente viviendo en esos lugares, hay más riesgo de desastre. Entonces se tiene que gestionar la planificación con un enfoque de riesgo de desastre, ya que las autoridades son las principales personas que toman las decisiones sobre cómo planificar, y eso se tiene que hacer también a la mano con la comunidad, porque la comunidad también conoce mucho sobre
cómo se comporta el río. Sí, pues sobre todo los mayores. Exactamente. Ahí está el reconocimiento. Claro, tú decías en tu plataforma, en tu Instagram, y yo de hecho te lo pregunté, y por ahí también nació la yo no conversación. sé cuál es el Instagram de la Carolina. Bueno, quizás lo va a hacer. Es muy personal. Sí, no, sí, el personal. Ya. No, Sí, voy a ser uno profesional. Muy bien, Carolina. Y ahí decía en una publicación la Cara en su historia que los desastres no son naturales. No son naturales, porque vos pusiste varias veces. No son naturales, Sí. no son naturales, no son naturales. Yo te pregunté, claro, ¿por qué no son naturales? Porque yo me interesaba el tema, porque ya lo veníamos conversando acá. Que la Caro igual es magíster en planificación urbana. Po. ¿Quién hace la planificación urbana? ¿Los animales? No, por el ser humano. Claro, entonces ahí para que la gente también entienda por qué no son desastres naturales, señores y señores, en su casa. Sí, en verdad es súper importante hacer esa diferencia, que los desastres no son naturales, ya que son amenazas, las amenazas son naturales, los eventos son naturales, pero afectan a la sociedad y a las personas que están en esos territorios donde ocurren estas amenazas naturales. Entonces se debe hablar de desastres socionaturales, ya que, por ejemplo, si no existiera personas viviendo en las llanuras de inundación de los ríos y ese río crece, no pasaría nada, sería un evento natural, común y corriente. Pasó el río, se creció el río, no pasa nada. Vienen a ser desastres cuando afectan a la gente, a las personas, a la humanidad. No es que las personas lo creen, sino que se le afecta directamente a las personas. Desastres socionaturales. Sí. Eso es lo que pasó acá al menos en la Lo voy a región. agregar a mi computadora. Sí, no son naturales porque están directamente relacionadas como le afecta a las personas. Entonces se habla de vulnerabilidad. Un territorio es más vulnerable cuando no está tan preparado para estos desastres. Y ahí se puede hablar también de soluciones basadas en la naturaleza, que también en la academia hay muchos artículos que hablan sobre eso, que una solución a como mitigar un poco los efectos de la lluvia y de las inundaciones es, por ejemplo, hacer parques fluviales, limpiar un poco las llanuras de inundaciones, que como no pasaba esto hace mucho tiempo, se acumulaba basura y eso impide también la infiltración del agua en el suelo. Está dura. Se satura, claro. Y tenemos alta saturación ahora, lo decían las autoridades, que hay alta saturación por las lluvias que han caído, por todo lo que ha pasado. Es como si lloviera en el desierto de Atacama, o sea, el agua va a fluir, no va a chupar. Claro, porque ha caído mucha lluvia en muy poco tiempo y eso hace que el suelo pierda su capacidad de infiltración y se sature rápido, y la permeabilidad también de la zona habitada hace que se acumule mucha agua y que pasen muchas correntías por esos lugares. Y eso hace que se desborden los ríos, que la gente se inunda, que se pierden las casas, que el alcantarillado falle. Entonces hay soluciones que se pueden mezclar entre naturaleza y puede ser mixta. Entonces se habla un poco de encauzar también de forma natural, de hacer ríos fluviales, de ecoexistir con la naturaleza. Exacto, volver a la población más resiliente, que esta capacidad de adaptación a los cambios. Y no que la solución no sea sacarlos de ahí completamente. Sí se tiene que planificar estas zonas rurales, que ahora nuestra normativa solo permite la norma en zona urbana. Y aparte los planes reguladores comunales no están tan actualizados en todas las comunas. Que yo no conozco ninguna comuna que lo tenga actualizado, Carolina. Exactamente. Aparte de que siempre dicen que son súper caros, como que las municipalidades tienen cierta rechazo a actualizar el plano regulador por todo lo que significa políticamente. Aparte, claro, un alcalde o una administración que dura 4 años, no sé si va a tener el tiempo para trabajar en algo que es muy largo, que se demora más de 4 años, que va a pasar su administración para planificar de verdad el territorio como debería ser. ¿Y por qué se demora tanto, Carolina? Porque tienes que en verdad zonificar toda la zona y proyectarla hacia el futuro. Pero ¿y si se invirtiera en el equipo necesario para que se lograra en un periodo más corto? En verdad yo creo que es voluntad política, es voluntad. Sí, porque es un proceso largo, sí, porque es de estudio y de proyección, entonces son procesos que son muy largos y costosos y no sé si todos tienen la voluntad y los recursos para invertir en eso, aunque es muy necesario, ya que todos los planes reguladores comunales, o la gran mayoría, están solamente enfocados en la zona urbana. Y ahora igual ayer se firmó un acuerdo que crea el Consejo Nacional de
de planificación territorial Mira. que mezcla los consejos de planificación urbana y ¿Ya? los consejos de planificación rural, los juntas, para Ok. que los dejemos de ver como algo aparte, Ajá. ya que no existe propiamente tal lo rural o lo urbano, siempre está esta transición. ¿Y en todas las comunas hay consejo rural y consejo urbano? No, esto es a nivel nacional, es ok. a nivel institucional de Ya. gobernanza. Pero todavía no existe, por ejemplo, un Estado robustecido que diga, vamos a dejar este dinero, el Ministerio de Hacienda, para que cada comuna tenga el dinero para hacer los planos reguladores, porque sabes que esta es la base. Para cualquier cosa que suceda en la ciudad, tiene que haber un plano regulador. No existe eso. Claro, no así como tan de exigencia, Ya. sino que se aconseja un poco. Sí, Entonces, por algo las comunas no quieren invertir en ello. sí, lo que hay que preocuparse es empezar a planificar bien las zonas rurales, ya que es lo importante y van a seguir pasando actividades, amenazas naturales, ya que ahora si pasan las inundaciones, que va a pasar en algún momento, en verano ya se vienen los incendios forestales. Entonces igual esta zona es súper vulnerable también con los incendios forestales, la región completa del Maule. Más allá de los seguros que tengan. Sobre todo por los las pronósticos empresas. de temperaturas que tenemos para el verano, Sí. que ya lo vivieron en el hemisferio norte, ¿cierto? Sí. En su verano, con 40, 45 grados de temperatura. Cosa que se proyecta también para nuestra parte del planeta. Pero Entonces, independiente de si los seguros lo cubren o no lo cubren, porque si afecta a las forestales o no es un tema específico, pero a nivel natural, el efecto que tiene a la población que vive ahí, y además que como es un planeta, uno solo, el humo no se queda solamente en el lugar donde se está Claro, y realizando. aparte, claro, está la acción de los vientos, y esto también explica un poco el fenómeno del Niño que nos trae estas lluvias y estas condiciones de inundación, y eso también trae consigo en el verano una parte de sequía, ya que se calientan las masas oceánicas, se concentra, bajan por los vientos, aquí cae el agua, pero después eso se va moviendo y esas masas ya empiezan a ser secas y empiezan las olas de calor, lo que se nos vendría ahora para el verano. Mira. ¿cómo podemos educar a la gente? Porque tenemos que pensar en una ¿Cómo podemos solución. educarnos? Claro, educarnos, ¿cierto? En el sentido de lo que pasó en este invierno, porque este invierno es el primer invierno de algo que a lo mejor se puede repetir en la sucesión de los años. ¿Cómo podemos, qué tendría que hacer ahí quizás, no sé, Los gobiernos comunales, pues? Eso también podría hacer? es un llamado como tanto a nivel nacional, a nivel regional y local. Es un llamado como general a educar a la comunidad sobre nuestra geografía, entender cómo crecen los ríos, cómo se comportan los ríos, cómo se comportan el derretimiento de las nieves, nuestros volcanes, cómo actuar en eso. Se eliminó geografía del plan de historia, no puedo creerlo. y eso es un retroceso Y era enorme. chiquitito lo que teníamos al final. Es verdad. Y ahora gracias, ya no hay nada. y gracias a ese contenido de historia, a mí me gustó la geografía y entré a estudiar geografía. Mira qué importantísimo. Y ahora se eliminó, entonces los niños, la gente, no tiene esta noción del relieve, la depresión intermedia, la cordillera de la costa, Y si los tú lo volcanes. fomentas desde temprana edad, esa curiosidad, ¿cómo entonces después vas a querer profesionalizarte en esa área? Exacto. Pasa lo mismo con la científica. Si tú no le entregas a todos, hombres y mujeres, todas las herramientas, claramente los astrónomos van a seguir siendo hombres y las mujeres no van a tener interés. En este caso de la geografía, imagínate. Y el currículum puede cambiarse quizás en el futuro. Quizás es un llamado como a replantearlo y que se lo cuestionen, porque es súper importante entender nuestra geografía y el cambio climático y tener educación ambiental y geográfica. Y eso también es un llamado a la administración local también, que renueve un poco también la mentalidad o los focos de cómo se planifica el territorio. Sí, pues todo. De mano con la participación ciudadana, ya que las personas que tienen memoria en estos lugares han sido los que han evacuado preventivamente y no han enseñado cómo actuar. Sí. Entonces, el interés de la administración local con las personas es un buen foco y una buena oportunidad para enseñar esto. Así hay que Oye, hacerlo. paréntesis, entre todos. somos todos estudiantes de Ramón Lara.
Como los tres aquí. ¿En serio? Sí. Oye, pero Ramón Lara es director de un colegio, no nos está viendo, po. Pero para que la gente si lo conoce le diga, pues que le mandamos saludos. Saluda a Ramón Lara, sí lo recuerdo. No recuerdo, sí. ¿Sí? Todo fue historia y nos pasó geografía, me acuerdo, Sí. y haber estado conversando. A mí me caía bien, con Ramón sí, po. Lara. Sí, a ti te cae. Oye, Carolina, en esto de la planificación urbana, qué lindo, qué hermoso tener la oportunidad de conversar de esto, pero imagínate que todavía hay personas que piensan que hay que colocar relleno sanitario en lugares habitables. O sea, ¿por qué avanzamos hacia un concepto de tecnología, de siglo XXI, de observar todas las posibilidades buenas que podemos Y bien manejo de construir? residuos también, Claro. de alguna manera. Que, Sí. Y por el esperemos que otro se haga. lado sigue la gente que no, que hay que hacerlo así, porque así se ha hecho siempre. ¿Qué Claro. hacemos con eso? Eso también va de la mano con la educación ambiental que yo te comentaba y tampoco hay que pensar tan mal sobre la respuesta no natural, porque se pueden mezclar, el caso de que hayan embalse igual es positivo, ya que igual nos retiene un poco de agua y nos entrega este suministro anualmente. Los que ya están. Claro, pero igual hay que ir más allá, hay que planificar conscientemente y tomar lo que tenemos, lo natural, hacerlo nuestro y entenderlo para poder transformar desde ahí nuestro espacio. Y yo creo que la participación comunitaria de las personas que saben más sobre este tema, que también son las personas que viven ahí, los expertos, los académicos, tiene que ser, claro, una relación conjunta para que se tomen estas decisiones y también enseñar a la gente que quizá algunas cosas no son tan malas como se ven, pero sí se podrían hacer mejor. De hecho, lo que yo te comentaba sobre los parques fluviales se ha hecho en otras partes de Chile y se ha comparado cómo estaba antes de las lluvias de junio y cómo están ahora, y hay mucha retención de agua que evitó las inundaciones en la población. Y tampoco es tan caro, en verdad es poner un par de caminos y plantar cosas para que el suelo aumente su capacidad de infiltración. Como es importante la voluntad política, y ahí es donde Exacto. cabe la importancia de a quién le estamos dando el voto, si al Claro, que y cree en eso renovar o al que no. también quizás la capacidad humana de las administraciones locales para que haya nuevas ideas Claro. y no se siga haciendo siempre lo mismo. Entonces también un llamado a la población a informarse y a exigir también, Sí. porque somos parte de nuestra comunidad y somos dueños de nuestro territorio Y también. si ya hay exploración en ese ámbito, ya tienes resultados positivos, no vaya a ser como el Transantiago, que como fue bueno en otro país, bueno, lo hacemos acá, sino más Sí. bien sociabilizarlo, conversarlo entre la comunidad, observar si es Ver posible el o no es contexto posible. finalmente, si no, Claro. no se puede O sea, en no es todos llegar a lados. instalar la cuestión donde Y se te para ocurra. que resulten estas soluciones en base a la naturaleza, igual tiene que ir de la mano con cambio en la planificación. O sea, Ahí normativamente está. tiene que haber un cambio en las exigencias de la planificación y tiene que ser vinculante, no solamente como te aconsejo que hagas esto. Tiene que ser legal, que tiene que estar en las normas. Ya. Entonces ahí va como el tema de a nivel nacional, que tiene que cambiar a nivel nacional las normas de planificación urbana para que se hagan posibles estas soluciones. ¿Cómo puede ser cambiado esas normas? También con voluntad se tiene Ya. que presentar ¿Pero hay algún proyectos. ministerio específico que observa esa oportunidad? Hay muchos ministerios que están involucrados en esto, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ya. el Ministerio de Obras Públicas, Ok. el Ministerio de Medio Ambiente. Todos estos ministerios ¿Bienes igual forman, nacionales? bienes nacionales también, forman este consejo que yo te comentaba de planificación territorial. Y entre ellos tiene que salir la voluntad y quizás los proyectos que lleven a cabo la planificación de estos territorios. Claro. Yo creo que más que o sea, obviamente viene el ministerio, pero yo creo que las seremías deberían tomar un rol importante frente a esto, no por el hecho de que sean más o menos importantes, sino porque están in situ, ¿por cierto? Están en cada región, en cada lugar, que obviamente se tiene que conversar sobre esto, se tiene que volver a planificar y hacer todos los cambios que Y estamos eso ya conversando. no fue, pues si la primera constitución que se presentó, que se denegó, se hablaba del regionalismo, se hablaba de que las seremías tuvieran mayor protagonismo y así todos los servicios. Eso no ocurre. Nuestro Chile es centralista, centralizado. todo en la región Oye, metropolitana. y eso justamente quería conversar porque, bueno, la Caro estuvo trabajando en Los Vilos, ¿cierto? Sí. Allá,
Entonces, de alguna manera puede haber una comparación, ¿cierto? Porque no los requerimientos que se tienen en un lugar no son los mismos que tenemos, por ejemplo, nosotros acá en el Maule. Entonces, por eso es importante dejar atrás el centralismo, porque lo que se conversa en Santiago y que están hablando de Punta Arenas, fíjate que no muchas veces están adecuándose a la realidad de Punta Arenas, porque no están in situ, no están en el lugar. Tú puedes mostrar, quizás, contando un poco la diferencia que puede existir entre, por ejemplo, los Vilos y nuestra región. La gran problemática de la región de Coquimbo en general, incluyendo a los Vilos, es la crisis hídrica, ya que se ha perdido mucho suelo, se ha desertificado el suelo, que no es lo mismo que la sequía. La sequía es la falta de agua, la desertificación es la pérdida de suelo por falta de agua. Entonces se pierden suelos porque no llueve y ese suelo era agrícola antiguamente. Se pierde la capacidad de retener agua también en las napas freáticas, entonces no hay agua disponible ni para la industria ni para el consumo humano. Entonces el gran problema de allá son esos y la actividad minera también. Entonces acá no tenemos esas problemáticas, las podemos tener en un futuro, la escasez hídrica. Allá vamos. Claro, y por eso sirve entender las problemáticas que tenemos en el norte, en esta zona de la región de Coquimbo, y para entender un poco cómo podría pasar acá en la zona centro-sur también. Ya que en un pasado la zona de Coquimbo sí era verde, sí se podía cultivar, sí había actividad ganadera, había mucha actividad agrícola, y por esta reducción de las lluvias, esta pérdida de suelo, se fue transformando la actividad. Entonces ahora las personas tienen que buscar alternativas de cómo vivir. Y eso nos puede servir para aprender cómo a mitigarlo o cómo enfrentarnos a eso, porque ya pasó en una parte y no quiere decir que no nos pase a nosotros, porque esto puede ir avanzando. De hecho, hay estudios que muestran que la desertificación va avanzando y hay fundaciones que se dedican a la educación ambiental a niños para enseñarle cómo reciclar aguas grises, que son estas aguas de lavado, y cómo reciclar agua de las lluvias, cómo captar aguas de atrapanieblas, por ejemplo, porque es una zona donde está muy fuerte la Camanchaca y hay mucha neblina, y ellos, como no tienen tanta agua, intentan captarla y acumularla para el uso posterior. Se hace harto en La Serena. Sí, que también es región de Coquimbo. Toda la región de Coquimbo está en ese enfoque de juntar agua, reciclar agua. Vicuña, todas esas zonas. Sería importante quizás eso, enseñarlo en estos territorios, porque avanzamos para allá, ¿eh? Porque Sí, ya lo sentimos. lo veo muy lento. La educación ambiental, al menos cuando los gobiernos locales no buscan interceder o avanzar en ese ámbito. Yo te lo digo, yo llevo 15 años tratando en varias comunas acá que se hable de ello. Por último, para el tema del reciclaje, que no es el objetivo, sino que es la reducción. Y ha costado muchísimo porque hay líderes que consideran que hay otras necesidades primero. Lamentablemente no tienen la consideración de que si no cuidamos lo que ya existe, ninguna materia económica, ningún emprendimiento le va a servir. O sea, fiesta de la chilenidad puede haber todos los años para 5 días del año, o de Navidad o cualquier otro evento que implica harta inversión, pero resulta que tenemos 365 días donde las personas no tienen dónde reciclar, no tienen tampoco apoyo para o no saben para cómo saber reciclar cómo tampoco, porque te pueden poner contenedores de reciclaje, pero si tú no sabes pasa mucho, pues, cómo reciclar, terminan botando colchones en la parte donde se botan vidrio, entonces también tiene que ir acompañado de una educación por parte de las autoridades. Y también la memoria, es súper importante. En septiembre se habla mucho de memoria, pero también hay que tener memoria ambiental, porque no solamente hablar de las inundaciones ahora, donde pasó, que ya en meses más adelante se va a olvidar y se va a dejar de hablar de esto. Entonces por eso tiene que ser algo constante en la educación integral de las personas, desde los niños, jóvenes y adultos, y también de las autoridades. No es algo que se espere, pero igual es una, entre comillas, bendición que ocurra el desastre, porque es la única forma que parece ser que algunas personas tienen voluntad política para colocar ojo y darle que se mantenga en el tiempo y que se haga algo, y un llamado también a las autoridades locales a tenerlo en cuenta. Ya sabemos que la población de nuestra provincia súper vulnerable a las inundaciones, ya que aquí ha sido como la parte donde ha sido más afectada con estos temporales. Entonces, no tomarlo como que fue un episodio puntual, sino que esto se puede repetir.
y ayudar también a mejorar las condiciones en que la gente enfrenta estos ¿Y temporales. la planificación urbana solamente pertenece al departamento de Serplac en un municipio o también depende de quizás otros organismos? Generalmente está en la Secretaría de Planificación de cada comuna. ¿Y tienen geógrafos y geólogos No en esos todos. equipos? No todos. Buen dato para todas las comunas de Chile, Sí. sobre ¿Y qué todo pasa las de harto acá en nuestra Chile? región. Que colocan a cualquier persona dentro de un cargo que debería haber un profesional. O De hecho, quizás profesionales, pero que a lo mejor en su universidad no tuvieron ecología, no tuvieron Sí. quizás un vínculo con esas de hecho, yo materias. voy a aprovechar este momento. Se invisibiliza mucho la labor del geógrafo, ya que en la Secretaría de Planificación se piensa que solo tienen que haber arquitectos o sociólogos y a veces hasta hay administradores públicos, pero no porque hay un geógrafo no tiene que haber un arquitecto. Generalmente los arquitectos trabajan a la par con los geógrafos en estas municipalidades que sí tienen una división de planificación territorial o de inteligencia territorial, donde guardan datos, donde trabajan con esos datos, donde se planifica. Entonces, la geografía es una carrera multidisciplinaria, entonces puede trabajar a la par con sociólogos, con arquitectos, con ingenieros y se aprovecha mucho la capacidad de cada uno de esos profesionales. Marca la Entonces se diferencia. llega a mejores resultados que si solamente una Secretaría de Planificación tuviese arquitectos y ingenieros. Entonces falta esta visión de territorio que mezcla el territorio con la gente, con el medio. Bueno, gracias Carolina por traernos esta visión, para Sí. que tengamos una visión complementaria, multifuncional, que es como funciona la Tierra. Así es. Así es. Conversamos con Carolina Muchas gracias a ustedes. No, tienes que decir el nombre completo. Coterrán. Carolina Alejandra Zurita Galicia. Fuimos compañeros de Ni- curso. así Creo que yo también me sé tu nombre completo. ¿En serio? Sí, porque Yo no. imagínate ahí no estando me compartiendo en tientas. la sala durante Sí, ahí. sí. Fueron 2 años que fuimos compañeros. Oye, 2 pero años. tremenda memoria que tienen ustedes, yo no me sé ni el nombre. ¿No? No, Yo es que creo nosotros en la éramos vida. muy amigos. Sí, pues ¿no? éramos amigos en el Sí. liceo. Ay, porque yo no éramos soy re amigo. amigos, sí. Porque la distancia. yo No, me la fui amistad de se Linares. mantiene. Siempre se mantiene, digo que Sí. sí, a pesar de que pase mucho tiempo que uno no se comunica con las personas, uno igual mantiene Sí, la esencia, siento yo. ¿Cierto? Cuando está la esencia de las personas, Sí, porque a veces sí, eso po. cambia con algunas personas. Claro. Yo le mando un Cuando saludo a queda eso. Abigail Hernández, no me sé su segundo apellido ni su segundo nombre, como el Alex, que tiene una muy buena memoria, pero es una amiga del liceo que hasta la fecha, y pasamos yo creo que 7 años sin comunicarnos, viéndonos por redes sociales, de Claro. repente Claro. un saludito, más allá nada, pero la amistad se mantiene. Po. Sí, Entonces sí. hay que decirle, somos amigos. Sí, Sí, somos es verdad. amigos. No sé. Ya. Es verdad. Y Ya. con eso te damos las gracias, Sí, Carlos, por Gaby. haber Muchas gracias a venido. ustedes. Muchas gracias también. Le doy acá. por la conversación. oportunidad. No, importante para nosotros también poder tener estas miradas, ¿cierto?, profesional de lo que está pasando en nuestra región, que para mucha gente está todavía asustada, porque además todavía hay emergencia, todavía hay, ¿cómo se dice?, alarma Sí. de que pueda seguir pasando alguna cosa con Qué el tema de bueno los ríos. que las organizaciones que pertenecen al Estado han estado dando respuesta, como Cercotec a las personas que perdieron sus negocios, como la FIDE que están entregando ya los Sí. apoyos. Qué Senapred, bueno- que qué obviamente bueno- está, sí, qué bueno que es el Estado está... una entidad que es un poquito más presente, que Sí, no es lo po. que era la ONEMI.